y muchísimas gracias por su asistencia. A ver si nos... Como saben, en esta casa siempre hay 2 o 3 eventos a la vez y hay mucha actividad. Sí. Muy bien, pues mi nombre es Fernando Lostao y soy director gerente de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria. Lo primero, pues primero saludarles, por supuesto, y luego pues un poco presentar, ¿no?, al anfitrión. El anfitrión, obviamente, es la Universidad CEU San Pablo, que es una institución hermana de la Fundación Cultural Ángel Herrera, que es quien pues nos cede sus instalaciones. Pero ambos somos hijos de la Asociación Católica de Propagandistas, ambas entidades, y nosotros, pues bueno, ya, aunque se constituyó en el 2020 en presidencia de don Alfonso Coronel de Palma, en paz descanse, pues a partir del año 2000, pero quiero decir, a partir del 2012, pues se ha reactivado esta fundación porque, como todos ustedes saben, pues hay mucha batalla cultural que dar, ¿no? Muy bien, pues es un honor recibir a todos. Yo lo que voy a hacer es hacer una pequeña breve introducción y luego le daré a don Arturo Pretel la palabra para que presente a nuestras ponentes de hoy, seguro en un coloquio debate que va a ser muy interesante. Pues le saludo especialmente a la doña Esperanza Aguirre, ¿no?, que ha sido ministra de Educación, hoy nos honra con su presencia, y como saben ustedes, alcaldesa de Madrid, presidenta de la Comunidad Autónoma, etcétera, etcétera, y que sigue al pie del cañón, y a don Marcos de Quinto, que ha sido también diputado nacional, aunque ahora parece que no, pero diputado nacional. Y luego siguen el activismo cultural, ¿no?, que es muy importante, como creo que todos los aquí presentes. Muy bien, yo solamente quiero hacer una pequeña reflexión desde el plano jurídico, digamos que de la educación. Aquí se va a hablar de educación. Yo no soy un experto en los temas pedagógicos, ni filosóficos, ni humanistas, pero sí que algo he estudiado los temas que tienen que ver con la educación. Y solamente para poner énfasis en que, a pesar de lo que pasó en el año 2023, cuando el Tribunal Constitucional, si es que todavía se le puede llamar así, ¿verdad?, bajo la presidencia del señor Conde Pumpido, eh, eh, tiró atrás, ¿no?, inadmitió completamente los recursos del grupo parlamentario Vox, el grupo parlamentario popular, frente a la don Loe. eh, Quiero decir que esa batalla no está perdida totalmente, ¿no? O sea, se perdió, o por decirlo de alguna manera, se perdió una batalla, pero la batalla jurídica también de la educación hay que darla, ¿no? Como ustedes recordarán, aquella ley se tramitó, la ley 3/2020, 29 de diciembre, se tramitó en tiempo de pandemia, sin diálogo social, sin informes de órganos consultivos, con una amplísima contestación social. Se acordarán de aquella manifestación que hubo con coches, ¿no? Todo el sector, digamos, no público de la educación, desde los patronales, los sindicatos, eh, la, los profesores, los padres, todos nos pusimos de acuerdo para salir a la calle a protestar contra esta ley, y obviamente no se hizo ningún caso. Además, esta casa de la Asociación Católica de Propagandistas se ayudó jurídicamente, se hizo un informe que se entregó a los grupos parlamentarios que quisieron para argumentar los recursos, ¿no?, frente al Tribunal Constitucional, pero aquello no fue posible. Yo solamente recordar 2 o 3 cosas de esta ley, ¿no? Cambió el paradigma del derecho a la educación, porque creó un derecho a la educación pública, cuando la Constitución crea un derecho a la educación y no a la educación pública. Entonces se privilegió el sistema público frente al concertado, o al privado y al concertado, cuando amplísima jurisprudencia del Tribunal Constitucional decían otra cosa. Se eliminó la demanda social como criterio para adjudicación de plazas. Vienen tiempos de menor demografía, y ahí hay un riesgo de que las escuelas públicas se queden sin alumnos. Se eliminó la posibilidad del concierto de la educación diferenciada, y también se, se eliminó la posibilidad del derecho de los centros a obtener suelos públicos de los ayuntamientos para la construcción de colegios concertados o privados. Y en materia de religión, se eliminó la religión dentro del listado de asignaturas, ¿no?
más luego pues, se creó todos estos principios tan peligrosos como el de la perspectiva de género, ¿no? Como un criterio fundamental o una perspectiva que tener en cuenta en todos los procesos educativos. Entonces, ¿qué hizo el Tribunal Constitucional? Pues se sacó el tema de encima como pudo, en contra de mucha jurisprudencia muy consolidada en materia de la igualdad de los centros concertados y los centros de la escuela pública, en materia de la demanda social como un factor importante, en cómo debe de ofrecerse la asignatura de religión para que pueda ser elegida, no como se está pasando ahora, que se ofrece como una asignatura adicional y además, eh, sin asignatura espejo para que pueda ser elegida de modo limpio. Bien, y todo esto se lo quitó de encima, más o menos diciendo, sintetizando, porque no me quiero extender mucho más, sintetizando, dijo que lo que pasaba es que eran opciones políticas, son opciones políticas de política legislativa que el Tribunal Constitucional tiene que respetar como cabrían otras. Pero lo cierto, y esto es un argumento boomerang, que cuando entró a valorar las competencias de las comunidades autónomas, dijo, bien, es cierto, porque se recurrió también el hecho de que se dejara mucho espacio a las comunidades autónomas. Y es cierto que la Constitución dice que la legislación básica es del Estado, 141.30, pero las comunidades autónomas tienen la capacidad de desarrollo legislativo. Y entonces, ahí es lo que digo yo, es boomerang, porque en este momento cabría una posibilidad de que las comunidades autónomas de otro signo político legislaran precisamente en desarrollo de legislación, dado que esta es una opción política, como el propio Tribunal Constitucional, y caben otras, pues a lo mejor las comunidades autónomas de otro signo podían decir, podían proteger la demanda social, podían proteger más los centros concertados, podrían hacer que la oferta obligatoria de la religión, otra cosa es la elección por las familias voluntaria, pero la oferta debe hacerse de modo obligatorio, fuera una oferta limpia, no fuera una asignatura adicional, fuera eliges esta o eliges esta, o religión o ética, o religión de historia de las religiones, o religión o filosofía budista, para que o sea, que es lo que quiero decir. Primero, que no hay una jurisprudencia consolidada en contra, porque da la impresión de que cuando se perdió esas sentencias ya se ha acabado. No, no se ha acabado. Fue una sentencia, digamos, no definitiva en absoluta, y que respeta las opciones políticas del gobierno. Decías, muy discutible técnicamente, pero no vamos a entrar en eso. Pero lo cierto es que caben otras opciones y que las comunidades autónomas, digamos, pueden legislar para una mayor protección de la libertad de educación. En definitiva. Es un poco lo que quería decir en esta introducción y ya no me quiero pasar más. Y ya, por favor, Arturo, presenta por favor a nuestras invitadas de lujo. Muchas gracias. Pues muchas gracias doblemente por esta presentación y por acogernos en tu casa, en este lugar, en este templo del saber, como es un salón de actos universitarios. La tertulia del Jovial Cetáceo continúa con sus actuaciones en colaboración y bajo vuestro paraguas aquí, y tenemos esta tarde el reto de hablar sobre educación. Para eso contamos con dos personas inmersas en este mundo que nos van a poder aportar, estoy seguro, muchísimos argumentos para poder hablar. Nosotros somos una tertulia, lo que pretendemos aquí es que después de las intervenciones de los ponentes podamos establecer un diálogo, haya un intercambio de opiniones y podamos aprender. Para eso contamos en primer lugar con María Ángeles Muñoz Martínez, que va a ser la presentadora de nuestra ponente, doña Alicia Delibes Liniers. María Ángeles es una buena amiga y es la directora de la Escuela de Gobierno y Liderazgo de la Universidad Francisco de Vitoria. Yo creo que con sus conocimientos y con el conocimiento de los escritos de doña Alicia, pues seguro que nos va a ayudar a entender este contexto. Y por supuesto, nuestra invitada en esta intervención de esta tarde,
es doña Alicia de Liniers. Sobre su currículum y sobre sus méritos y su trayectoria, seguro que María Ángeles nos va a ilustrar, y no es mi tarea esa. Mi tarea es únicamente el hacer esta pequeña introducción, y luego, cuando termine doña Alicia Delibes de exponernos su intervención, pues ayudar al diálogo, a poder establecer las preguntas y las intervenciones y moderarlo de la mejor forma posible. Al terminar esta tertulia tendremos un vino que compartiremos entre todos. Doña Alicia firmará ejemplares de su libro para quien lo quiera tener en su poder. Y nada más. Con esto, María Ángeles, tienes la palabra, y vuelvo a dar las gracias a Fernando Lostau por su generosidad, amabilidad y la colaboración inestimable de darnos este foro, y a la Fundación en su nombre. Cuando quieras, María Ángeles. Gracias a la Casa por esta invitación a, bueno, pues a ceder la palabra a Alicia en la presentación de su obra. Efectivamente, como bien comentabas, pues dirijo la Escuela de Gobierno y Liderazgo Isabel la Católica en la Universidad Francisco de Vitoria, y bueno, pues en esta institución nos dedicamos a identificar y acompañar jóvenes con vocación pública, precisamente pues para cubrir estas áreas, estas lagunas que observamos cada vez mayores, ¿no? de carencia de líderes de servicio que sean capaces de trabajar de manera coherente en, bueno, en la generación de espacios públicos, legislación, políticas públicas, dirección pública, al servicio de la transformación positiva de la sociedad, ¿no? Además, bueno, pues tengo experiencia en ámbito público, en administración pública, en distintas áreas, y bueno, me es muy grato la coincidencia, no puedo dejar de mencionarlo. Empecé en área de educación, en el Partido Popular, muy cercana en aquel momento en área educativa con Esperanza Aguirre, que está aquí, y bueno, ha sido una grata sorpresa la coincidencia, precisamente para hablar de educación. Sin más, bueno, pues qué decir de Alicia Delibes, licenciada en Ciencias Exactas por la Universidad Complutense, que comenzó a dar clase de matemáticas al terminar la carrera por allá en el 72, cuando aún no se había implantado totalmente la Ley General de Educación de 1970. Trabajó en su momento en colegios privados, en el Instituto Ramiro de Maeztu de Madrid, uno de los más emblemáticos, ¿no? de nuestra ciudad, sin duda, y allá por el 76-77 dio clases a hijos de inmigrantes españoles en la Casa de España de Frankfurt, en institutos de San Sebastián, Ávila, Madrid. Profesora contratada en la Escuela Europea de Luxemburgo durante 7 años, del 87 al 94. Conozco bien el Ateneo, o sea, sería interesante el Ateneo de Luxemburgo, cruzar conversación sobre la política educativa, ¿no? y la visión antropológica de estos centros educativos. En 2003, nombrada directora general de Ordenación Académica de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, y de donde entonces, a partir de entonces, en 2007, fue nombrada viceconsejera, cargo que mantuvo hasta 2015. Y ya en 2017 la destinan como consejera de Educación de la Delegación de España ante la OCDE y la UNESCO. Desde el 19 hasta su jubilación, presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. Ha publicado numerosos artículos sobre educación en general y en particular sobre enseñanza de matemáticas, y autora del libro La gran estafa, el secuestro del sentido común en la educación, de 2006, quizá una obra que ya anticipa de alguna manera, ¿no? Abre recorrido a esta obra más exhaustiva, ¿no? En el análisis y, bueno, en la visión, el recorrido histórico que vamos a intentar pues bueno, anticipar y poner a pedir de boca. Además, entre sus aficiones, sorprendente deportista, atleta, ganó el Maratón de Madrid de atletismo en el 84, nos lo compartía el otro día y me pareció muy interesante. Por este motivo no es de extrañar que Alicia sepa bien de esfuerzo, de disciplina, que otorgue valor a la perseverancia, a la importancia de alcanzar metas en todos los ámbitos de la vida. Hoy Alicia ha tenido a bien la buena disposición y la generosidad de compartirnos la motivación vital, lo doy por hecho, de escribir El suicidio de Occidente, ¿no? Esta obra que va a firmar después,
obra que no es sino el resultado de una observación de vida, de un interés explícito por el conocimiento, ¿no? Y de un ámbito de divulgación de una tesis que se desarrolla de manera capitular y con exhaustividad en este libro. Alicia, nos presentas un diagnóstico profundo que conduce a lo quirúrgico, diría, en el estudio de la evolución del impacto pedagógico de las distintas corrientes, más o menos ideológicas, yo diría más que menos, que han generado un deterioro paulatino, solapado y acumulativo de la transmisión del saber y del conocimiento en ámbitos académicos y sociales, y más allá en nuestra cultura. Personalmente, soy docente académica, como os he trasladado, les he trasladado, estoy en continuo contacto con alumnos de distintos niveles de formación, desde primero de grado de college hasta máster en acción pública, y tengo un roce cercano con, bueno, pues con estos niveles educativos en los que se aprecia el deterioro del que vamos a hablar. Hoy los alumnos, sin extendernos mucho, presentan dificultades para redactar con coherencia en general, para hacer un análisis de texto, mucho más para realizar un estudio comparado de ideas, de textos escritos, de formulación, pero más allá y más importante, me parece, hoy cuesta pensar y desarrollar un sentido crítico con lo que nos rodea. La búsqueda está parcialmente ahogada, y digo parcialmente porque es imposible anular la sed del corazón humano, la sed de saber, y esa es nuestra oportunidad. Pienso que esa es una gran oportunidad. El suicidio de Occidente, la renuncia a la transmisión del saber, se presenta en una estructura de 6 partes que bien podrían leerse de manera independiente, pero que han seguido un hilo conductor histórico y evolutivo con mucho sentido, con mucha lógica. Me ha encantado la aproximación, Alicia, de verdad. Arrancamos rápidamente con la instrucción pública en la Revolución Francesa, con Condorcet, la influencia rusoniana a través del contrato social, el impacto en la educación pública en España desde la Constitución de 1812 hasta la Segunda República, con todo el cambio que se produce en esta horquilla, en este amplio periodo. Y saltamos a la revolución pedagógica y el inicio del igualitarismo que arranca en Estados Unidos y que pasa inevitablemente a Europa. Hannah Arendt, que la cita si es una autora, bueno, de referencia, me encanta, ya formula un estudio sobre esta crisis de la educación norteamericana antes de la Revolución de Mayo del 68, los componentes de la revolución moral, la irrupción de la ideología, de un feminismo ideológico, quizá quedan bien reflejados en este eje del libro. Interesante es la tercera parte dedicada a la revolución cultural en Europa, que a mi juicio marca un antes y un después con la expansión del relativismo cultural y lo que calificas, Alicia, muy interesante como la derrota del pensamiento, ¿no? Qué calificativo que nos daría, ¿no?, para un coloquio solamente en torno a la expresión. Esta aproximación a las primeras leyes educativas en España, desde la Ley General de Educación hasta la famosa LOCSE, de la que soy hija, y con una mirada de contraste hacia la reforma neoliberal británica en sus dos corrientes, ¿no?, liberal y conservadora. El estudio en torno a la escuela unificada que se ha planteado, ¿no?, y que, bueno, podemos disertar sobre ello ahora más adelante. Y pasamos a un cuarto eje dedicado a la educación del siglo XXI, fundamentalmente en nuestro país, en España, que se articula desde tu experiencia en el libro como responsable público en el área educativa y que abordas cuestiones que son de la mayor relevancia. La llegada de indicadores de análisis, indicadores objetivos, análisis como el informe PISA, que pone sobre la mesa el negativo impacto en términos de ratios de conocimiento de nuestros alumnos como consecuencia de las distintas reformas. Nuestros alumnos de 15 años obtienen los peores resultados de la Unión Europea, algo que nos duele profundamente. O la irrupción de nuevos ismos colonizadores de la educación como el multiculturalismo ideológico, ¿no? Dan muestra como a la vez que observamos que hay un problema, a la vez intentamos salvarlo con no soluciones, ¿no? Soluciones que son no solución. Y eso es un problema público, ¿no? Legislaciones que van en contra de encontrar una respuesta solvente a las carencias. Merece especial atención el recorrido de las reformas educativas, LOCE, LOE, LOMSE, ¿no? Lo acaba de citar Fernando. La inserción de educación para la ciudadanía, no podíamos no hacer referencia a ello, al tiempo que eliminamos y olvidamos disciplinas básicas mientras incorporamos competencias clave. Haces un recorrido por posmarxismo, el socialismo del siglo XXI, que abocan en la política de identidad identitaria y en cierta línea de unidad con el pensamiento único, que, bueno, lo podríamos analizar en distintos campos, y con broche de cierre de la cultura woke, que indican un cambio de época, que es donde estamos, un cambio de época y un cambio de civilización. Tomando la referencia de tu cita de Bernanos, que decía hace casi 70 años ya,
que una civilización no se derrumba como un edificio, sino que se vacía poco a poco y al final no va quedando nada, sería un estadio próximo a lo que vivimos en este momento, a efectos culturales. Sin embargo, y aquí es donde yo dejo el punto de reflexión, la antropología es necesaria. A pesar de todo, el hombre es hombre y el niño, el joven, el adolescente sigue necesitando, es más, hoy necesita más que nunca esas referencias sólidas que le ayuden a entender su presencia, ser y misión en el mundo al que hemos sido llamados a existir. Mi reflexión se dirige en este momento a quienes entregamos parte de nuestra vida a la educación en universidades, especialmente en el entorno que estamos, universidades católicas. Tenemos un imperativo moral de dar razón del sentido de la existencia y de la relación personal, de trabajar con el logos que se nos ha entregado y de aportar razones operativas a la comunidad desde la búsqueda del bien cognoscible. Y ello implica esfuerzo y discernimiento lógico, es decir, hábito de razonamiento, que es de lo que carecemos, ¿no? La cultura actual niega la verdad y a la vez está ávida de validez. ¿Cuál es nuestra aportación y responsabilidad en la medida que somos conscientes de ello? Y si tenemos la llave del saber en nuestro imaginario colectivo. Alicia, condúcenos por esta aventura, por este viaje de lectura y análisis para poder responder ahora después en coloquio a estas y otras cuestiones que sin duda van a ser mucho más interesantes y que van a surgir al hilo de tus palabras. Muchas gracias. Bueno, Ángeles, has hecho un resumen tan magnífico que no sé si yo voy a poder completarlo bien. Gracias, Fernando, por recibirnos aquí. Gracias, Arturo. He tenido la suerte de conocer este club vuestro, jovial, cetáceo. Estaba preocupada por no decir juvenil. Entonces ya no me atrevía muy bien a decir la segunda palabra, jovial cetáceo, que se han tomado tanto interés, Antonio sobre todo, porque yo viniera hoy aquí a contar mi libro. Es exacto lo que has dicho de que este no es mi primer libro, es mi segundo libro. Y mi primer libro lo escribí, es mucho más finito, se llamaba La gran estafa, el secuestro del sentido común en la educación. Me hicieron algunas entrevistas entonces y lo que más me preguntaban es por qué decía secuestro y no sencillamente la pérdida del sentido común. Entonces yo insistía, es que se ha hecho a propósito. O sea, es que no es una pérdida de sentido común, es que se ha secuestrado el sentido común. Eso me recuerda ahora a unas declaraciones de Pablo Iglesias que hizo en una vez, que yo lo estaba escuchando, y dijo, hablaba de la revolución cultural, de Gramsci, de la hegemonía cultural, y dice, bueno, aclarándonos, lo que se trata es de cambiar el sentido común de la población. Y en eso están, no podía decirlo más claro. O sea, lo que normalmente nos ha parecido de sentido común, ahora resulta que no es de sentido común. Entonces, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pues es un poco lo que yo quería escribir en este libro. En el primero, pues quizá yo además lo ponía en el prólogo, que lo que quería saber es cuándo se había jodido el Perú de la educación, parafraseando a Vargas Llosa en un personaje que se llama Zabalita, me parece, en Conversación en la Catedral. Ahora yo creo que sé cuándo y sé cómo. Entonces lo que he pretendido hacer en este libro es explicar cómo se ha llegado a esta ley que, bueno, has dicho, Fernando, que es una cosa bastante insostenible desde el punto de vista jurídico. Bien, pues para centrarme ya en el contenido del suicidio Occidente, primero me gustaría explicar, porque es lo que ahora me suelen preguntar, es que si no es un poco exagerado llamar a la pérdida de la instrucción suicidio de Occidente. Bueno, el título me lo sugirió un libro de Neil Ferguson. Es que todas las cosas al final se acaban enlazando. Neil Ferguson es historiador británico que vive en Estados Unidos y que se casó con Ayaan Hirsi Ali.
Ayaan Hirsi Ali estuvo en esta misma sala hace una semana. Y Ayaan Hirsi Ali, que yo la he seguido toda su obra traducida al español, es una mujer que ha luchado políticamente y socialmente contra el multiculturalismo. El multiculturalismo ahora ya parece que ya no se llama multiculturalismo, dijo ella el otro día aquí, sino que se llama diversidad. Pero al final es lo mismo, es encerrar a un grupo de gente en una cultura y ponerle ya el sello. Ella hablaba siempre de los musulmanes, si son musulmanes se les manda a barriadas especiales y se impide su integración pretendiendo que lo que están haciendo es conservar su identidad. Esto es un poco el concepto también que ha llevado a esta locura diversificativa. Tenemos una nueva izquierda que lo que se llama es identitaria y que lo que hace es formar colectivos a base de esa victimización y que nadie se salga del colectivo porque ya no es de los buenos. O sea, que si yo hago un colectivo de homosexuales, si hay un homosexual que quiere ser de derechas, no puede. Y si es de derechas, ya fuera. Está condenado. Entonces, es el mismo juego realmente que el multiculturalismo que tanto atacaba Hirsi Ali. Hirsi Ali ha hecho unas declaraciones hace un año que han provocado bastante. Es decir, que se había convertido al cristianismo. El otro día aquí pues, le preguntaron mucho bueno, por qué. Ella da unas explicaciones personales y da otras políticas. Dice, es que me he dado cuenta que la única manera de que realmente Occidente tiene de luchar contra su autodestrucción es el cristianismo. Y entonces, bueno, pues es muy interesante la vida de Ayaan Hirsi Ali, es muy interesante todo lo que ella ha escrito y es un personaje que, bueno, sale en mi libro bastante porque yo hablo bastante de esa corriente multicultural, ¿no? Bueno, mi historia empieza en la Revolución Francesa y con un aspecto que creo que es muy interesante porque no es solamente que Nicolás de Condorcet es un personaje interesante, matemático, era un intelectual, como le llamaron sus biógrafos, un intelectual en la Revolución. Pero es que Condorcet prepara un plan de instrucción pública en el que el Estado no tenía más misión que decir qué es lo que se tenía que aprender. Es decir, que legislar sobre la instrucción y no sobre la formación completa del individuo. Y además él escribe un montón de memorias sobre educación y deja bien claro que cuando él lo llama instrucción, no es que piense que la educación es solo instrucción, como ahora los que se meten con la palabra instrucción dicen. No, la formación completa del hombre tiene una parte que es su instrucción, su desarrollo cultural, y tiene otra parte que es su educación moral, la educación religiosa, las opiniones. Dice, eso no es cuestión del Estado, porque entonces el Estado lo que va a hacer es crear un mundo con un pensamiento único. Entonces, él lo ve perfectamente cuál es el problema de uniformizar la educación, es lo que han hecho todos los proyectos totalitarios que ha habido, ¿no? Entonces, yo me creí que aquello quedó así y nada más, pero encontré una historia bastante entretenida, bueno, interesante, mejor, de un jacobino aristócrata que presentó una enmienda a ese proyecto de Condorcet en la Asamblea Francesa. Y en esa enmienda él decía que no estaba de acuerdo, que lo de la instrucción estaba muy bien, pero que el Estado debía ocuparse de la educación completa del ciudadano, porque si había que cambiar el régimen, se había que olvidar para siempre a los poderosos del antiguo régimen, era preciso que el Estado se hiciera con el niño casi desde la cuna hasta su mayoría de edad. Eso se quedó ahí porque es que este hombre, al salir del juicio en el que se condenó al rey, pues él votó a favor de que se le condenara a muerte. Entonces, al salir, el Palais Royal, un guardia real que había por ahí, con una espada, le atravesó y le mató.
Entonces se convirtió en el gran defensor de la libertad de los revolucionarios franceses. Tiene pequeñas historias de la Revolución Francesa bastante apasionantes. Y bueno, pues cuando ya Condorcet, que llega un momento que cae en desgracia, porque él y sus amigos girondinos caen en desgracia, cuando empieza la época del terror, Robespierre sube a la tribuna y lee la alternativa de este señor que se llamaba Le Pelletier, el que murió asesinado. Y dice, estoy totalmente de acuerdo con la postura de Le Pelletier y no con la postura de Condorcet, porque si verdaderamente queremos cambiar el régimen, tenemos que crear un hombre nuevo. Entonces, esa expresión de crear un nuevo pueblo, crear un hombre nuevo, construir un pueblo nuevo, esa es la que marca el totalitarismo de un proyecto. Cuando Rejón y su amiga Santa Almuz, la viuda de Laclau, de la que no sé si habéis oído hablar, escriben Construir Pueblo en el año 2015, el propio título dice cuál es su proyecto. Es un proyecto totalitario, es cambiar la conciencia de la población, es cambiar al hombre, es cambiar al pueblo para que haya un nuevo pueblo. Bien, pues saliendo de la Revolución Francesa, el siguiente paso, como ha dicho Ángeles muy bien, yo lo pondría ya, bueno, ahí se van organizando las enseñanzas, siempre según el modelo de Condorcet, aunque realmente en la Revolución no se aprobó ninguno. El siglo XIX va así, el modelo era pues el tradicional que hemos conocido muchos de los que estamos aquí, una enseñanza primaria, una enseñanza secundaria, una enseñanza universitaria. La enseñanza primaria se trataba de dar a toda la población lo que se pensara que era lo imprescindible para que una democracia funcionara, que era su idea. La secundaria para que ya pudieran aprender un poco más y prepararse para estudios superiores. Y los estudios superiores, la universidad. Es el sistema que yo he conocido y que hemos conocido pues, la gente que sabe de mi edad, todos. La primera pista que llega de que eso no va a ser eterno, a mí me la dio Hannah Arendt en un artículo que se llama La crisis de la educación. Esto es un ensayo que corresponde a una conferencia que ella da en Alemania cuando está viviendo en Estados Unidos. Era el año 1958. Ella había conocía en Estados Unidos el sistema de educación, un sistema de educación que se había impuesto, que obedecía a lo que se llamaba el movimiento progresista, que tenía sus raíces en John Dewey o John Dewey, como se llame, como se diga. Yo siempre he dicho John Dewey, pero algunas veces me han corregido, me han dicho que es John Dewey, entonces por eso lo digo. Este hombre había muerto en el 52, o sea que acaba de morir casi, y había mucho revuelo en Estados Unidos sobre la educación. Hay un libro del 54, me parece, que es de un lingüista llamado Rudolf Flesch, perdón, que se llamaba ¿Por qué Juanito no sabe sumar? ¿Por qué Juanito no sabe leer? Luego hay otro libro que no tiene nada que ver, que es sobre las matemáticas, que se escribe después del fracaso de la matemática moderna, que se llamó ¿Por qué Juanito no sabe sumar? Pero este de ¿Por qué Juanito no sabe leer? Denunciaba el sistema de lectura, pedagógico de lectura, y él se había dado cuenta que sus nietos tenían ya 8 o 9 años y seguían sin saber leer. Quiso averiguar qué pasaba y entonces vio que es que habían cambiado el sistema tradicional de lectura, que era sistemático, y por un sistema global. Esto lo hemos conocido aquí, los franceses no consiguen eliminarlo, pero esto ya en el año 54, este señor Rudolf Flesch denunció que esa manera de aprender a leer era muy lenta, tenía muchos fallos y que era peligrosa para que aprendieran bien a leer. Bueno, lo que decía Hannah Arendt es que la crisis de la educación en Estados Unidos
venía a contarla en Alemania y dice, bueno, se sorprenderán de que venga yo aquí a Alemania a contar lo de la crisis de educación en Estados Unidos. Pero es que hay una serie de prejuicios políticos y pedagógicos metidos en la población norteamericana que seguramente se van a contagiar a toda la educación occidental. Esto era en 1958. En 1956, un personaje que a mí me ha interesado mucho, que se llama Anthony Crosland, un inglés laborista, había publicado un libro sobre el futuro del socialismo. En ese libro, El futuro del socialismo, había dicho, bueno, el nacionalismo, la nacionalización de las empresas, ya esto es una cosa que no conviene al laborismo si quiere perdurar. Pero lo que hay que hacer hincapié es en controlar la educación. Entonces, él especialmente quería controlar el sistema de educación británico que se había implantado en 1944. El sistema, cuando ya se estaba terminando la guerra, pues empezaron a pensar que los gobernantes y sobre todo los encargados de la educación, que habría que democratizar el sistema tradicional de enseñanza, que había que prolongar probablemente después de la guerra la edad de escolarización obligatoria y que a ver cómo se iba a hacer eso. Entonces el ministro británico, Butler se llamaba, creo, inventó un sistema tripartito. El sistema tripartito consistía en que al terminar la primaria, los más capaces para el estudio tendrían que hacer un examen y si aprobaban ese examen, que se llamaba el Eleven Plus, pasarían a unas grammar school, que eran unas escuelas públicas, pero de mucho nivel, para el que se necesitaba ser buenos resultados académicos. Luego hacía también centros de enseñanza más parecidos a unos centros de formación profesional y un tercer modelo que eran las Comprehensive School, que eran escuelas donde no hacía falta aprobar ningún examen. Los que no aprobaban el examen cursaban esas Comprehensive School y lo que decía Crosland es que las Grammar School, unas escuelas de élite pagadas por el Estado, era un atentado contra la igualdad, un atentado contra la democracia y que por encima de su cadáver, si alguna vez tenía la posibilidad, la suprimiría. Efectivamente, tuvo esa posibilidad porque en el año 65 fue ministro de Educación en Inglaterra. Entonces, lo primero que hizo fue una circular diciendo que ya no se podían abrir más Grammar School y que todas las Grammar School poco a poco se irían transformando en Comprehensive School. Esto se quedó así hasta que Margaret Thatcher fue ministra de Educación. Entonces anuló esa circular, pero ella cuando cuenta su vida y cuenta su vida política, dice que la gente estaba tan convencida de que el sistema comprensive era mucho más moral que un sistema tripartito que parecía imposible revertir la ley esa de Crosland. Entonces, bueno, pues ella lo que hizo fue ya cuando fue primer ministro, primera ministra, preparó una nueva ley de educación para reformar el sistema. Por supuesto que las Grammar School prácticamente se quedaron, no sé si hay 160 o algo así, que quedaron ahí, no ha habido más. Y la batalla de la Grammar School es una batalla de los conservadores británicos que han intentado dar de vez en cuando, pero que no funciona. O sea, es ya un asunto bastante inamovible. Curiosamente, cuando Margaret Thatcher saca su reforma en 1989, un año después salió nuestra reforma LOCSE de 1990. Cuando presentaron los socialistas esa reforma suya, las llamaron escuelas comprensivas, porque decían, la palabra comprensivo recuerda a las comprehensive school. Bueno, es comprensive y parece británica y no van a perturbar demasiado a la gente, a esa burguesía que le gusta las modas inglesas. Decían en un libro, yo lo he leído, Gómez Llorente,
Y bueno, precisamente ellos hacen referencia a esa ley de Margaret Thatcher como una ley neoliberal, por supuesto, a cualquier cosa que es liberal, pero que la quieren vestir de una cosa monstruosa, pues le ponen el neo delante y ya está, neoliberal. Ya no existe, no ha existido nunca el liberalismo en España, sino el neoliberalismo. Bien, pues esa reforma neoliberal de Margaret Thatcher fue apoyada por Tony Blair cuando él fue ministro, fue primer ministro, y es el sistema que tiene en Inglaterra ahora. Gracias a eso, pues no sé si gracias a eso, pero se puede decir que gracias a eso, pues los resultados en Inglaterra han mejorado. En PISA me refiero, que es la única evaluación internacional que nos queda. Bien. Pues para cumplirse la profecía de Hannah Arendt, eso de que se iba a extender por toda la educación occidental, la educación progresista norteamericana, aparece esa revolución pedagógica de mayo del 68. Yo en mi libro hablo mucho de mayo del 68 porque lo viví. Yo en mayo del 68 tenía 18 años y había estudiado primero de carrera. Yo en primero de carrera no, yo había ido a un colegio religioso, no sabía nada de política, mi familia era de derechas de toda la vida y, y no tenía ni idea ni de lo que era casi un partido político. Vivíamos en un régimen dictatorial, un régimen que no había partidos, por lo tanto yo no tenía ni idea. En la universidad es donde empecé a enterarme de algo de política. Y entonces, como mucha gente de mi generación, pues la universidad fue más una escuela de política que una de enseñanza de las matemáticas. Yo recuerdo mis años de universidad donde iba a clase poquísimo, iba mucho a manifestaciones y a cuestiones, cosas culturales, porque íbamos a muchas cosas culturales. Y eso sí, tuve mucho cuidado de no ir con gente que tuviera partido político definido, que era particularmente la gente del PC. Y no les he tenido siempre más bien rabia, nunca me han caído muy bien, pero he tenido amigos que eran del PC. Bueno, pues yo me politicé en la universidad y yo voté socialista en los primeros años, pero cuando apareció la LOCSE en 1990, me caí del caballo. O sea, dije, bueno, esta gente no ha venido a lo que nosotros, izquierdistas y antifranquistas, pensábamos que había que hacer con la educación, que era que fuera una educación de excelencia, o sea, que se acercara más al programa de Condorcet de instruir a la población que al programa que luego hemos visto que han hecho los socialistas y que entonces se les vio asomar la patita la primera vez con esa LOCSE. Esa LOCSE, los conocimientos eran lo menos importante. Había muchísima jerga nueva, muchísimo lenguaje, pero lo que eran conocimientos pues estaban muy escondidos. Había contenidos, objetivos, criterios de evaluación. Los profesores nos orientábamos por esos criterios de evaluación que parece que se parecían más a un programa de educación. Ahí tengo que decir, y además está esta Esperanza Aguirre aquí, que cuando ella fue ministra, por intuición absoluta, me imagino, se dio cuenta, porque además era el año 96, y vio que esos programas no eran programas exactamente. Entonces creó esa comisión de expertos para redactar unos programas sensatos para la secundaria obligatoria, porque ella veía que con eso no se iba a aprender nada. Bueno, pues ella sabe muy bien lo que pasó entonces. En mi libro tengo que decir que yo me equivoqué y no lo conté exactamente como es. Pero yo dije que le retiraron la historia es, a ver si ahora la cuento bien. Ella como hizo ese programa,
y lo llevó al Senado primero, ¿no? Y no tenía por qué llevarlo al Congreso, porque podía ser un decreto ley, ¿no es así? No, pues por favor, Esperanza, ¿quieres contarlo tú? Luego, ¿eh? No, bueno, sí. A ver, bueno, gracias Alicia, porque parte de todo lo que has dicho es verdad que en el libro no decías exactamente lo que ocurrió. Convocamos unas comisiones de expertos con los catedráticos de cada una de las asignaturas de humanidades que pensábamos que no estaban bien en los programas de estudios, no porque lo pensara el ministerio, porque lo decía todo el mundo. Y Felipe González había dicho en una entrevista recientemente que tenía vergüenza de que los niños españoles no supieran quién era Felipe II. Entonces había un ambiente general de que tanto la historia como la filosofía, como la geografía, las lenguas clásicas, todas las humanidades necesitaban de un programa común, porque el artículo 4 de la LOCSE decía: el gobierno, por decreto, establecerá las enseñanzas mínimas comunes que todos los españoles tienen que conocer, cualquiera que sea el lugar del territorio donde residan. Entonces, con ese mandato de la ley, constituimos esas comisiones, no las hizo el ministerio, las hizo por un convenio que firmamos con ellos, la Fundación Ortega y Gasset, y estaba todo el mundo muy contentos con ello. Pero el gobierno de el primer gobierno de Aznar, del que yo tuve el honor de formar parte como ministra de Educación, éramos una minoría. Y entonces los que se llamaban minoría catalana presentaron en el Congreso y en el Senado, y se vio primero en el Senado, una proposición no de ley que decía que la ministra retire el proyecto de decreto de enseñanzas mínimas de humanidades. Y en el Senado lo perdieron. Pero en el Congreso, el Partido Socialista, que constantemente había dicho, empezando por Felipe González y luego por Rubalcaba, que en paz descanse, que lo apoyarían, vieron el cielo abierto de darle este coscorrón al gobierno de minoría de José María Aznar, del que yo era ministra de Educación. Y entonces votaron en contra en el Congreso. Se votó que la ministra retire su programa de enseñanza de humanidades. Y yo, que era completamente tonta por joven, no sé por qué, ahora está de moda ser joven, sabemos mucho más cuando tenemos edad, pues lo retiré. Y no tenía que haberlo retirado. Como me dijo muy bien Eugenio Nassarre, que en paz descanse, que es miembro de esta casa, cuando la ley te dice al gobierno que tiene que hacer alguna cosa, si el Parlamento vota en contra de que esa cosa se haga, lo que tiene que hacer es cambiar la ley. Y yo no lo hice. Y es el mayor error político que yo he tenido en mi larguísima carrera. Esa es la historia. Muchísimas gracias. Por fin he podido aclarar cómo fue. Bueno, estábamos en ese intento de Esperanza Aguirre por utilizar el sentido común y esa imposición de los socialistas de que no querían. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los socialistas para que se opongan a cualquier intento de mejora de la educación o cualquier cambio de su idea sobre la educación? Entonces, si vuelvo a 1970, que es la Ley General de Educación, es una ley que tenía el fantasma de mayo del 68 muy cercano. Los revolucionarios de mayo, que solo habían estado revolucionados un mes, crearon ya una serie de, bueno, se trajeron los prejuicios de John Dewey a Europa. O sea, que ese pedagogismo que denunciaba Hannah Arendt y ese igualitarismo que también lo denunció ella, que es decir, no hay una sociedad democrática si hay unos que estudian una cosa y otros otra. O sea, que no podemos antes de la universidad dar currículos diferentes o hacer itinerarios, como se ha llamado mucho tiempo, porque no podemos consentir que esa enseñanza básica sea distinta para unos que para otros. La enseñanza básica ahora está hasta los 16 años. No me chocaría nada que en nada fuera hasta los 18.
Entonces, hasta los 18 años, todos tienen que alcanzar el mismo nivel, porque además ya se han encargado en esta última ley de decir que ojito con suspender, que mucho cuidado y que eso de repetir es perjudicial, no resuelve ningún problema, encima traumatiza a los alumnos. Entonces, eso es lo que ese será el objetivo final de las leyes de educación. Y probablemente, si esto continúa como está, pues habrá una serie de cambios que harán. Y uno de ellos posiblemente sea ese, llegar hasta los 18 con una enseñanza básica. El otro sistema, el pedagogismo, a mí me hace gracia porque la mayoría de la gente de izquierdas que es crítica con el sistema, se agarra a ese pedagogismo. Pedagogismo es no forzar nunca al alumno a que estudie, no forzarle nunca y dejarle, había una escuela llamada Summerhill que se creó en 1921 y que existe todavía en Inglaterra, que fue el modelo, y sigue siendo, creo, según me ha contado algún amigo inglés, de escuela progre. Los alumnos entran en clase o no entran según quieran. No hay exámenes, no hay notas, el profesor asiste a las asambleas de los alumnos como un alumno más. Y bueno, en fin, no, cualquiera puede que piense un poco de ustedes podría pensar cómo es una escuela progre, porque hemos visto ya muchas. Bien, pues ese pedagogismo y ese igualitarismo han llegado hasta ahora. Y ya digo que los de izquierdas que son críticos con el sistema, yo choco con ellos cuando les digo que es más peligroso el igualitarismo que el pedagogismo, porque el igualitarismo lo que define es esa escuela única donde no puede nadie destacar. El mérito, se condena el mérito. En una ocasión, un responsable de educación del PSOE le preguntaron en una reunión qué quiere decir equidad y él dijo no a la meritocracia antes del bachillerato. Ahora será no a la meritocracia antes de la universidad. La meritocracia, ¿por qué molesta a la izquierda la meritocracia? ¿Por qué el mérito no se puede reconocer? En la ley dicen, en la nueva ley, dicen que en la ESO no se puede reconocer el mérito. O sea, que unas pruebas que nosotros pusimos, que nosotros digo, cuando yo estaba trabajando con Esperanza Aguirre, que pusimos para reconocer, hacer unos premios extraordinarios al terminar la ESO, iguales que los que se hacían al terminar el bachillerato, eso no se puede hacer, porque el mérito no se puede reconocer antes del bachillerato. Ese es un principio básico de la izquierda que no piensa cambiar. Por lo tanto, cualquier sistema que quiera premiar al que mejor estudia o que quiera reconocer el mérito o que quiera favorecer la mejora personal, ese afán de superación, eso estará condenado al fracaso por parte de los socialistas. No la van a admitir. Entonces, eso es la barrera que se ha puesto y esa se puso ya en 1970. En 1970, la izquierda de entonces de los colegios de licenciados prepararon una alternativa a la ley de 1970, que era comprensiva hasta los 14 años. Una cosa que ahora podría estar muy bien, pero no hasta los 16. Entonces, ellos tuvieron su alternativa y esa alternativa es por la que se han regido todos estos años. Entonces, mientras había países que estaban haciendo reformas al ver que en PISA les daban malos resultados, España no los podía hacer, porque cada vez que sacaba una ley, en cuanto llegaba el PSOE otra vez, se la tiraba abajo. Entonces, no ha habido reforma alguna de la LOCSE, aunque tengan nombres distintos. No la ha habido. Ha habido cambios de lenguaje, eso sí. Como decía Ayanis Sialí, la multiculturalidad ya no se llama multiculturalidad, sino diversidad. Los conceptos, entonces los contenidos, objetivos y criterios de evaluación luego pasaron a llamarse contenidos conceptuales, ya no me acuerdo, pero se va cambiando el lenguaje, cada vez más complejo, cada vez implica más burocracia y cada vez sirve menos para aprovechar
la instrucción de los demás. Y bueno, yo creo que ya he agotado un poco mi tiempo porque queríamos dejar tiempo para el discurso. Queda una pata ahí, que es que tiene que ver y cuándo aparece este wokismo, que ahora nos preocupa. A ver, nosotros conocíamos lo que hemos conocido. Ahí te faltaba el historial, pero es que yo creo que yo no lo puse cuando os lo di. Estuve 2 años en el Ayuntamiento de Madrid, 2 años de concejal. En el 2015, cuando Esperanza Aguirre fue candidata a la alcaldía, entonces yo quise ir con ella. No era exactamente por ir con ella, que sí, porque es una magnífica jefa de equipos. O sea, yo no he visto nadie que organice un equipo educativo como el que tuvimos en los 12 años que yo estuve ahí, primero con Luis Peral y después con Lucía Figar, con un entusiasmo por cambiar cosas y por introducir cosas que, bueno, que en el libro alguna cosa he contado, pero alguna vez puedo contarlas todas, pero me llevaría bastante tiempo, ¿no? Pero ¿qué te iba a decir? El wokismo. Entonces habían aparecido los de Podemos. Los de Podemos aparecen por primera vez en unas elecciones europeas, que en el 2014 me parece. Entonces Pablo Iglesias saca muy buenos resultados y yo estaba de apoderada, porque en esa época ibas apoderado por tu partido, yo iba apoderada del PP, y de repente empieza a llegar gente al colegio electoral rarísima, como familias enteras, muy a última hora, y entonces yo me acerqué a ver qué votaban. Y votaban una papeleta que tenía una especie de foto encima. Era la foto de Pablo Iglesias. Entonces, esa fue la primera vez que apareció Podemos en la escena política. Habían ganado en el Ayuntamiento de Madrid, la coalición de Manuela Carmena no había ganado las elecciones, pero se unió con todos los de la izquierda. El PSOE no sé si obtuvo o qué hizo, pero el caso es que ella fue la única que podía ser alcaldesa. Entonces, me acuerdo que Esperanza dijo: en la oposición se hace un gran trabajo. Efectivamente, yo me dediqué casi completamente los 2 años a conocer a ese partido tan extraño, que no quería ser un partido al principio, sino un movimiento, y que luego sí. Así descubrí el personaje Laclau argentino, que era un hombre que había ido, se había cogido la residencia en Londres en 1969, le había fichado un historiador inglés llamado Eric Hobsbawm, no sé si lo digo bien, que fue muy conocido, que era marxista cerrado, o sea que no había manera de que se hiciera ni socialdemócrata ni nada parecido. Él era marxista y de los antiguos. Vale. Entonces, este hombre fue rescatado de Argentina, rescató a Laclau de Argentina y consiguió que se hiciera catedrático en la Universidad de Essex. Allí estudiaron a los filósofos franceses de la nueva izquierda, Laclau, Derrida, toda esta gente que ahora se nombra mucho cuando se habla de wokismo. Entonces, en 1985, él, con una mujer que encontró allí, que fue su compañera intelectual y total, vamos, compañera, yo no sé si se casaron o no, pero como dicen compañera cuando escriben sobre ella, pues supongo que no, pero vamos, que es su viuda ahora. ¿Por qué Laclau murió en España? Murió en España en 2014 y venía a dar unas conferencias a Sevilla. Entonces murió repentinamente. Su viuda, Chantal Mouffe, una belga que trabajó con él en Essex, es muy amiga, se hizo muy amiga de ese movimiento Podemos. Le llevaron mucho a la tuerca, la movieron mucho, y ella escribe un libro que es ese de Construir Pueblo con Errejón.
escriben juntos ese libro que se publica en 2015. O sea que en 2014 aparecen ya como partido político. En 2015 cuentan su doctrina en ese libro Construir Pueblo. Y a partir de ahí ya entran en la política. Bueno, luego las elecciones que ya Sánchez decidió ir con los podemitas a media. Bueno, ya no voy a contar la historia porque además se me olvidan las fechas y lo voy a hacer mal. Pero no sabíamos esto del wokismo. Yo me enteré poco antes de la pandemia, que, bueno, una amiga mía que vivía en Estados Unidos me dice, pero tú no sabes, en las universidades americanas tienes que elegir los pronombres con los que quieres que te nombre. ¿Qué es eso? No sé qué, ya me lo explicó. Luego empezaron a contar las cancelaciones, el Me Too apareció también en el 17 o algo así. Entonces ya empezamos a enterarnos un poco de qué era eso. Tiene que ver, o sea, tiene relación ese wokismo de las universidades americanas con el populismo de izquierdas de Podemos españoles. ¿Cuál es, y si tiene que ver, cuál es el personaje que puede establecer esa relación? Pues ese personaje es Ernesto Laclau. En un libro que se llama La masa enfurecida, de Douglas Murray, que es sobre el wokismo, y dice, todo esto viene, dice en un momento dado, todo esto viene del libro de Laclau, de ese que digo yo que escribió en el 1985, donde cuenta cuál debe ser la estrategia de los socialistas en el futuro. Porque estaba el liberalismo avanzando, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, y ese neoliberalismo, o sea, eso que nosotros llamamos liberalismo conservador, estaba empezando a triunfar. Estaba triunfando que en el 89 cayó el muro. Entonces, es cuando decide ya la izquierda que tiene que cambiar de discurso y que tiene que convertirse en otra cosa. Y entonces, ese libro de Laclau que había escrito poco antes de la caída del muro, 4 años antes, lo rescatan el propio Laclau y su mujer Chantal Mouffe, y lo ponen en valor. ¿Qué explicaba? Pues cómo tenía que ser toda esta política identitaria de los grupos, de las victimizaciones y de todo eso. O sea que es lo mismo. Es lo mismo. Una cosa es la universidad y otra cosa es la política y la gente que no va a la universidad. Pero al final es el mismo, el origen es el mismo. Es eso de ya los pobres, los obreros no son pobres, y hemos descubierto que ellos lo que quieren es ser ricos y además quieren prosperar, y entonces prefieren unos gobiernos de derechas, unos gobiernos liberales, que son los que permiten que el individuo prospere. Entonces, no puede ser. Que hay que hacer reorganizarse, como de una manera colectiva, porque la esencia del comunismo es el colectivismo, es que la sociedad no considera un grupo, que es un conjunto de individuos que tiene que desarrollar cada uno de ellos su propia personalidad, organizar su propia vida y, eso sí, que cuente con que tiene, no es un egoísta que se queda encerrado en lo suyo, tiene que compartir y trabajar por un bien común. Pero el gobernante tiene que gobernar para el individuo, no para los colectivos, que es lo que está haciendo ahora. Entonces, la interpretación de Laclau fue esa. Esto va a ser mucho más moderno, va a gustar muchísimo más, es mucho más cool, mucho más guay. El feminismo, el antirracismo, el anticolonialismo, y luego además añadimos a que la civilización occidental todo lo ha hecho mal. Es un pecado la colonización, es racista, es capitalista y es machista y no sé qué más, porque es un desastre. Entonces, ¿cómo vamos a decir que vamos a transmitir conocimientos de una civilización que está condenada por un grupo muy grande de nuestra sociedad? Evidentemente, una izquierda nunca va a admitir que reproduzcamos los valores y los saberes de nuestra civilización occidental.
Los matemáticos dijeron una vez, abajo Euclides. ¿Qué pasaba? Que ya no querían saber nada de los clásicos. Los romanos acabaron, los cristianos ni te cuento. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué queda de la civilización occidental? Pues yo les invito a acompañarme a pensar, porque realmente me dicen que hablo muy poco, pero puedo hablar bastante. Y, bueno, yo y creo desde que... luego doy muchas vueltas a toda esta locura, como dice Douglas Murray, el mundo se ha vuelto loco. Bueno, pues vamos a poner... Vamos a opinar y vamos a intentar poner un punto de optimismo en ese panorama realmente sombrío que nos has trazado, pero en el que precisamente si estamos en ese punto tan bajo de inflexión, de ahí la civilización tiene que reponerse. Yo creo que lo que tenemos que intentar es buscar propuestas, es buscar poner las cosas en su sitio. Y yo me voy a permitir hacer la primera pregunta, mientras que alguno también pedir la palabra para poder intervenir. Y a mí lo que me gustaría es reivindicar y que nos ilustrases en eso el sitio del esfuerzo, el sitio del sacrificio, el sitio de la disciplina en la educación, ¿no? Yo creo que de tu análisis de todo lo que nos has esbozado y toda la historia de los movimientos, tanto legislativos como pedagógicos, que nos has dicho, yo creo que estamos en el punto de inflexión del reconocimiento del esfuerzo. Como bien has dicho, hay quien no quiere que se reconozca ese esfuerzo en el mundo educativo, del sacrificio, de realmente el proceso madurativo del niño, el proceso madurativo del joven requiere saber sacrificarse y, por supuesto, establecer una disciplina. Si no se disciplina un niño, si no se disciplina un adolescente, en su vida adulta va a ser, lógicamente, un egoísta, solamente todo tiene que girar en torno a él. Entonces, eso unido a lo que también has dicho, el intento de estas nuevas corrientes pedagógicas en sectorizar a la sociedad, en establecer auténticos guetos y que solamente se responda a las necesidades específicas, separar a la gente, ¿no? Entonces, danos un punto de esperanza, danos un punto de qué tenemos que hacer los que ahora mismo tenemos nietos, los que tienen hijos y los que pueden influir en este campo para que se restablezcan todos esos valores que creo que compartimos y que son importantes para la sociedad. Bueno, yo creo que por lo menos en el mundo en que yo me muevo ahora, sí hay mucha conciencia de que esto, de que hay que resistir a este envite absoluto. Y bueno, hay algunas cosas que están pasando. El otro día la propia Irse Ali dijo que ella había votado a Trump y que bueno, que no es que le pareciera un tipo maravilloso, pero que sí era maravilloso lo que decía y que ella en su experiencia política había aprendido no a fijarse en el aspecto que tiene la gente cuando se presenta a unas elecciones, sino fijarse en lo que cuenta y en si ha hecho en su vida algo que verdaderamente dé confianza para que se le pueda elegir, y que ella todo eso lo había visto en Trump y que entonces no tenía ningún apuro en decir que ella había votado a Trump y que su marido también. Bueno, pues luego yo creo que esta guerra se acabará ganando, pero lo que no se puede es ser como borregos. Es que es muy impresionante. Yo siempre cuento lo del mercado de mi barrio. Y es que a los poco tiempo de aparecer la palabra sostenible dentro de la ley, en la ley de educación nueva, todo tiene que ser sostenible. La educación sostenible es una educación sostenible. Y no sé, eso que lo definido no debe entrar nunca, la definición no debe, no me acuerdo cómo era,
pero es así, nunca sabe lo que quieren decir, porque se repite, entra en un círculo vicioso. Entonces, en el mercado de mi barrio, todo era sostenible ya. El cordero era sostenible, los huevos eran sostenibles, todo era sostenible. Digo, pero bueno, ¿están locos o qué? Entonces yo pasa que no me atreví, pero yo pensé ir a la carnicería y decir, ¿me puede dar usted unos filetes que no sean sostenibles, por favor? Entonces, lo del cambio climático, lo mismo, pero ¿por qué tienes que repetir? Piensa un poco. Si no hace falta grandes estudios de ingenieros ni de científicos para decir que es una locura pensar que esto que ha pasado en Valencia es por el cambio climático. Yo qué sé si es por el cambio climático, pero si lo que no se ha hecho es responder mal a este problema, pues piensa a ver por qué. Eso ya no puede ser por culpa del cambio climático. Y además el cambio climático sirve para desresponsabilizar al político de sus obligaciones. Eso sí, porque como el PSOE no hace más que política, no se ocupa de la gestión de nada. No quiere saberle. Cuando hay un problema, lo primero que hace es ponerse de lado, que es lo que hizo Sánchez con esto y es lo que pasó también en la pandemia. Se quitó de en medio. Esto, bueno, mejor que no me asocien a este problema a mí. Entonces, el cambio climático, la sostenibilidad, son cosas. Entonces, sí, la gente toma conciencia individual. O sea, la responsabilidad, lo decía Hayek cuando hablaba de educación en un libro de los Fundamentos de la Libertad, que lo cito yo ahí. La responsabilidad colectiva no existe. La responsabilidad es individual. Y eso sí, si sumas responsabilidades, tienes acciones colectivas. Pero la responsabilidad es de cada uno. A ver, yo he hecho lo que tenía que hacer, lo he hecho lo mejor que podía. Eso es lo que en la educación pienso. A mí me lo hicieron así, porque si yo pienso en mi educación, creo que lo que más valoro es que me insistían mucho en que había que ser responsable de tus actos y de tus decisiones. Pues eso es yo creo que es lo fundamental en la educación de los niños. Pero yo soy educadora y pedagoga. Yo he escrito lo que he descubierto que ha pasado. Bueno, es suficiente, por favor. Sí. Alicia, bueno, has hecho un recorrido en el libro, es extraordinario, de cómo hemos llegado hasta aquí. Entonces, hablando de lo del wokismo, ¿no? Pues también por la experiencia política, ¿no? Porque ahora en las elecciones de los Estados Unidos, una de las cosas que se dice es que el wokismo pues ha sido derrotado, ¿no? Y después Vance, por ejemplo, que va a ser el vicepresidente, tiene una conferencia extraordinaria que se llama The University is the Enemy, ¿eh? El enemigo es la universidad. Y entonces parece ser que ellos, por lo menos, que todo ha venido de los Estados Unidos y ahora con este cambio, si lo proyectas hacia el futuro, pues te estoy pidiendo un poco lo contrario de lo que haces en el libro, ¿no? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Si precisamente ese cambio piensas que va. A mí me parece muy optimista esa frase de que está derrotado el wokismo. No creo que se derrote tan fácilmente. Y luego además España, si miras el recorrido, va siempre un poco detrás de todos los demás. Entonces es posible que Trump la han elegido porque la sociedad americana mayoritariamente estaba harta. Yo no sé si la sociedad española está harta, porque Sánchez gusta a mucha gente. Y miente tanto y engaña tanto que entonces no sé si tendremos nuestro Trump alguna vez. Y luego hace falta que a Trump le salgan bien las cosas, que también le pondrán muchas trampas en las ruedas para que se haga tonterías o para que no pueda conseguir lo que quiera. Yo sé que el PP ha tenido muchísimo interés en mejorar la educación y ahí están las leyes que ha intentado sacar y no lo ha conseguido. Entonces, una cosa es que consigas gobernar un país y otra cosa es que consigas erradicar una cosa que se ha metido tan profundamente como es este disparate. Antonio. Bueno,
no sé cómo explicar la impresión que me ha causado tu conferencia y sobre todo la que me ha causado tu libro, ¿no? Retornando a nuestra cultura de raíz católica, me ha venido a la cabeza lo de las obras de misericordia, ¿no? Las obras de misericordia que ahora están devaluadas, pero para mi formación moral fueron básicas, ¿no? Y hay una que no se cita mucho, que es enseñar al que no sabe, ¿no? Tú has hecho con tu libro y con tu conferencia una obra de misericordia, al menos conmigo, ¿no? Enseñando al que no sabe, ¿no? Cosa que te agradezco profundamente. Y creo que yo, que ya me he leído, no entero, pero creo que he leído lo suficiente del libro, prácticamente entero, recomiendo, pero vamos, todo lo que puedo recomendar, que leáis el libro, los que habéis venido aquí, y que lo difundáis, ¿no? Pero también hay alguna objeción, ¿no?, que comentar, ¿no? Porque claro, efectivamente no hay duda que la izquierda tiene la responsabilidad básica de la evolución que has contado, ¿no? Pero yo tengo mi historia, ¿no? Es cierto que algunas cosas se veían venir. Yo fui de los últimos que hice el PREU y tuve, creo que fue el último curso que hubo PREU, tuve a Gómez de Llorente de profesor de filosofía. Y ya nos dijo que los conocimientos, que el conocimiento no era lo importante, era la interpretación lo importante, ¿no? Entre otras muchas cosas, ¿no? Porque yo ya me sorprendió a mis 17 añitos que tenía yo entonces, aunque ya empezaba a leer y a darme cuenta de alguna cosa más que de otra, ¿no? Pero luego todo esto me lo fui encontrando, lo que estás contando, fui encontrando antecedentes, incluso en mi mundo, en el mundo cristiano en el que yo me crié y en el que he desarrollado en gran parte mi vida. Pues me fui encontrando, cuando me encontré con mis hijos en el colegio, me encontré un colegio católico de los conocidos de Madrid, vamos, en el que efectivamente, no sé si los métodos, pero los conocimientos estaban desterrados ya. El uso de la memoria estaba desterrado. Mis enfrentamientos con los profesores, es decir, pero hombre, ¿cómo se puede consentir que los chavales no se aprendan esto? Es que no hay que entender. Los profesores eran entusiastas del método este. Y estamos hablando, bueno, ya de hace muchos años, de hace 30 años casi, ¿no? Y mi conclusión, el conocimiento de lo que está pasando en muchas comunidades autónomas, de todo signo, ¿eh? Tengo cierto conocimiento de Andalucía con la divinización de Blas Infante, que es ya el eje de la cultura andaluza, y en Galicia, donde la enseñanza de la historia de España ha desaparecido, ¿no? Y son comunidades que no son de izquierda. No digamos en Cataluña, el País Vasco, con gobiernos de derecha o centro derecha. O sea que mi intuición es que ha tenido muchos cómplices la izquierda para que triunfara este mecanismo. No sé tú lo que opinas, pero yo tengo esa intuición, esa preocupación, ¿no? Que han colaborado todo el mundo, iba a decir yo que hemos colaborado todos, pero sería una falsa molestia. Yo creo que me he enfrentado cuando he podido, incluso con la gente de mi mundo, del mundo católico, viendo que participaban de esta evolución. Bueno, yo creo que las tres potencias del alma, que son San Agustín, Santo Tomás, memoria, entendimiento y voluntad, la memoria ya se atacaba en nuestra época. O sea, yo que me gustaban las matemáticas y que era buena en matemáticas, pero tenía una pésima memoria. Y entonces no les parecía mal, porque hay que comprender, no hay que aprender de memoria. Luego he descubierto que la memoria me hubiera sido mucho más útil que las matemáticas, probablemente, porque saber cosas es muy gratificante. La memoria, por ejemplo, con los niños pequeños que se aprendan poesías, ojalá se desarrollara más. Nosotros en Madrid hicimos un concurso de recitación para los niños de segundo de primaria, me parece que era. Y es impresionante las poesías que se aprendían y lo que les gustaba hacerlo. Yo a mis nietos tienen un padre que está todo el día enseñándoles poesías, tienen 4 y 6 años. Les encanta, aunque no entiendan muy bien lo que dicen. Entonces te decían, es que si no entiende lo que dice, no pasa nada, porque ya entenderá lo que dice. Y le dará además algo para pensar. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Y por qué se dice esto? El pensamiento, tú me has preguntado algo antes, yo la derrota del pensamiento no es cosecha mía,
es de un filósofo francés, Finkielkraut, que es de mi edad más o menos, que fue de izquierdas en el 68, como gran parte de los estudiantes franceses entonces, pero que luego ha evolucionado hacia, bueno, al final yo creo que es más de derechas que Vox. Pero es un tipo, lo que es un tío con un criterio propio extraordinario. O sea, realmente asusta a todo el mundo porque él dice lo que cree que tiene que decir. Entonces, ese libro que él escribió, La derrota del pensamiento, que es de, creo que 1985, también esa época es mi... Entonces, ahí habla del relativismo cultural y habla de la cultura y dice, bueno, cambió el nombre, la cultura dejó de ser los conocimientos que uno tenía o lo que se le había olvidado lo que le quedaba cuando se había olvidado lo que había aprendido, que también era una cosa que se decía, y empezó a llamarse cultura al conjunto de costumbres, religión, eso de un grupo cultural que se llamaba, ¿no? Y después de eso, la cultura empezó a ser cualquier cosa. Y después de eso, pues todo era cultural. Y después de eso vino el multiculturalismo. Y entonces él hace todo ese recorrido de lo que pasó cuando se empezó a hablar del relativismo cultural. Pero no es mío, ¿eh? Es la derrota, la défaite de la pensée, se llamaba la pensée para los franceses, es un poco como la filosofía, es más que el pensamiento como lo somos nosotros. Muy bien. Sí. Pero eso lo sabráis mejor los cristianos que yo. A ver, claro que hay cómplices. Y claro que en la iglesia hay cómplices. En Podemos hay cristianos de base. ¿Eh? Y hay cristianos marxistas. ¿Eh? Los hay. Y el marxismo, yo creo que el marxismo, pero esto es muy, muy profundo para que yo diga aquí opinión, pero el gran éxito del marxismo es que suponía un cristianismo sin Dios. Pero el discurso de que los pobres, de que no lo sé, vamos, yo he conocido sacerdotes en mi época de estudiante que eran sacerdotes, que también eran marxistas y que luego dejaron de ser sacerdotes y la mayoría también dejó de ser marxista. Pero no lo sé, ¿qué quieres que te diga? Bueno, vamos a seguir. Claro. Vamos a continuar, que hay muchas peticiones de intervenir. Os pediría que fueseis un poco más sucintos con vuestra exposición o preguntas, porque ya digo que hay muchas manos pedidas. Por favor. O sea, una de las cosas que me ha sorprendido de la intervención de Alicia es cuando comenta que el igualitarismo tiene la idea, o sea, por mucha gente, de una superioridad moral. Y yo creo que esto es uno de los grandes problemas que hacen que sea muy difícil combatirlo. ¿Cómo se puede justificar que efectivamente esto es una falacia? ¿Se puede justificar exactamente qué? Que el igualitarismo es moralmente superior. A ver, el igualitarismo, como se ha llamado en educación, y es el término acuñado por Macron en Francia, que empezó a decir que él iba a acabar con el pedagogismo y el igualitarismo que vienen del 68. En el 68 hay un libro que se leyó como la Biblia, escrito por un Pierre Bourdieu, que se llamaba, escribió dos libros, uno antes del 68 y otro después. Eran Los herederos y la reproducción. En el 64 publica Los herederos, lo leen muchísima gente del 68 y luego, visto el éxito de su libro, escribe otro 10 años después que se llamaba La reproducción. Entonces, en Los herederos dice el sistema tradicional de enseñanza está hecho por un poder... el poder fáctico que es el de la burguesía y va para reproducir las clases sociales. Porque si hacemos unos análisis, él era sociólogo, si hacemos, es un discurso que ahora tiene
se tiene permanentemente, ¿eh? Si se hacen unas estadísticas, la gente, los chicos que son hijos de personas cultas sacan mejores notas que los que son hijos de personas que no tienen cultura, porque no tienen dinero, o porque no tienen cultura, porque son inmigrantes a lo mejor, y entonces han llegado a un sistema distinto, por lo que sea. Por lo tanto, decía él, conclusión, este sistema tradicional de enseñanza está reproduciendo las clases sociales. Hay que acabar con él como sea. Entonces, ese es el origen de esto que ahora se llama igualitarismo. Por favor. Me encanta mucho, me encanta oírla hablar. Estoy en gran medida de acuerdo con algunas de las cosas que usted dice. Y yo veo que estamos un poco a por uvas. Vamos a ver, yo he sido profesor de instituto desde antes de la LOCSE. He ido viviendo todos los cambios. Y lo que veo es un progresivo, parafraseando a Hannah Arendt, banalización de la mediocridad. Y lo digo esto con el mismo dramatismo que con el mal. O sea, gran parte de la gente se está acostumbrando a que la mediocridad sea algo banal. O sea, todos somos mediocres. Y se toma como la norma, porque el poder lo dice así y tú no te vas a oponer al poder. ¿Qué he ido viendo? Pues lo que he ido viendo durante todos estos años es que había un PSOE agresivo, un PSOE en guerra cultural, la LOCE, la LOCE dura lo que dura, cambian el calendario de la LOCE, así que llega este Zapatero, y para mí el PP no ha sabido responder. O sea, en vez de dar la batalla, simplemente he ido parcheando, transformando, pero no dando una batalla, una auténtica propuesta. En el mejor sentido de tipo Trump, o sea, o tipo Milei, o sea, esto no vale y vamos a hacer una propuesta completamente distinta, donde si vosotros vais a por todas, pues habrá que presentar una alternativa que vaya por todas. Porque si no, no vamos a ningún lado. O sea, no ven la alternativa. O sea, ellos están convencidos de que lo suyo es lo bueno, entre otros detalles, porque no tienen a nadie delante. Muy bien. Gracias. José Manuel. No. ¿Tienes algo que comentar? Sí, contéstalos a la vez. Ya queda esta intervención y otra y ya terminamos porque es que eso es muy tarde. José Manuel Cámara. Buenas noches. Muchas gracias por todas las palabras que he oído, porque reconfortan, la verdad. Yo parto, y hay que decirlo, porque cada uno parte de una posición personal, y la mía, algunos de aquí la conocéis exactamente, pero podría definirla como una posición, por supuesto, independiente, una posición abierta y revolucionaria, pero dentro del cristianismo. Quiero con esto decir que sí veo cosas positivas en la derecha como las veo en la izquierda. A mí me parece horroroso el que las multinacionales estén tratando al mundo, a nuestro mundo, como lo están tratando. Y es horroroso que en España, desde hace muchos años, haya obreros pobres. Y eso no es de ahora, eso lo estamos mamando. Yo comprendo que en crisis en las que han gobernado las minorías, bien, Aznar hemos visto en otras ocasiones, y haya que hablar catalán en la intimidad, y haya que retirar leyes nobles y exigibles e imprescindibles, pues porque lo manda la política. Pero eso a mí me repugna, porque es ir contra los valores.
No voy a hablar del otro lado porque evidentemente es demasiado. Gracias a Dios ha habido voces que se les ha escuchado claramente y en alto. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? Hay otros. Ya no vamos a entrar en cuáles porque me sería meternos en política. No quiero tampoco del todo entrar. Sí, perdón. No quiero entrar del todo en política. Lo que sí voy a decir es que lo que se trasluce de toda esta intervención es que hay un complejo de inferioridad moral. Estamos viviendo con los principios. Estamos viviendo con los principios de la izquierda. Y no digo que renunciemos a todos los principios de la izquierda, pero señores, nosotros también tenemos valores y los creemos superiores. ¿Por qué? ¿Qué hace falta en España? ¿Qué derecha, qué mayoría absoluta, que las hemos tenido así de gordas? ¿Qué mayoría absoluta hace falta para que la derecha ponga por delante los principios en vez de los dineros? Porque los dineros se los quedan algunos en los bolsillos y los pobres siguen siendo pobres. ¿Qué hace falta en España? ¿Qué queremos? ¿Votar otra vez y que tengan 380 diputados el Partido Popular? ¿Para qué? ¿Para qué? Si no son capaces de reconocer que realmente les estamos dando la razón a los que dicen que su moral es superior. Lo cual ni tienen moral, ni es superior. Lo que pasa que por lo que sea estamos acomplejados. Muy bien, bueno. Luego ya contesta, ya la última intervención. Pues yo voy a intentar ser muy optimista. En este momento el PP gobierna al 67% de la población española en materia de educación. Para empezar a cultivar la meritocracia, ¿por qué ahora, en el mes de noviembre, no convoca ya unos premios extraordinarios al final de la primaria, al final de la secundaria, en todo su territorio con el mismo programa? Avisa para que los niños de 12 años y los niños de 16 se examinen y a los que saquen mejores notas se les da un premio estupendo. Por supuesto, voluntario. Si nadie se quiere presentar, que no se presente. Choca con la ley, y eso es mucho mejor, chocar con la ley, porque también chocan los catalanes y hacen lo que les sale de las narices. Pues en el 67% de la población se convocan hoy los premios extraordinarios de primaria y de ESO. Se publica el programa y se les va a preguntar, pues qué sé yo, que se sepan 10 sonetos de Góngora. Pues a ver si es verdad que se lo saben. Bueno, es muy difícil. Muy bien. Bueno, doña Alicia, resume. Complicadas respuestas, pero yo resumiría con una cosa. Yo estoy completamente convencida de que la batalla cultural la izquierda la ha dado mucho antes de que la derecha haya pensado que hay que dar una batalla cultural. Es decir, la hegemonía moral y sobre todo educativa es de la izquierda. Y es de la izquierda desde hace mucho. Entonces, el PP, cuando ha tenido oportunidad, pues ha intentado no molestarles demasiado, es verdad. Pero lo que dices tú, que hay una especie de banalización de la mediocridad, estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque esa es la estrategia de ir ganando una batalla cultural, que desde hace mucho no se ha encontrado con un muro de protección, si quieres un poquito, pero muy poco. O sea, realmente la moral es socialista y la educación es socialista. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues luchar todos y cada uno de nosotros para ir contra eso. Pero hay que partir de la base que vamos perdiendo. Porque si pensamos que estamos en igualdad de condiciones, mira el panorama que has pintado tú de cómo está la educación ahora. Y todo el mundo pues piensa que ser un buen... A mí me educaron con la parábola de los talentos. ¿Se habla en los colegios ahora cristianos de la parábola de los talentos o está prohibida? Porque nosotros lo teníamos muy claro. O sea, tenías que desarrollar al máximo todas tus capacidades y eso lo tenías que hacer.
Ahora Bueno, no sé yo. nosotros por lo menos sí que hemos aprendido. Yo creo que tanto tu intervención como las aportaciones que hemos oído, diversas, dispares, pero todas con la sana intención de que las cosas sean mejor en nuestra patria, yo creo que han quedado claramente plasmadas aquí. Muchísimas gracias, Alicia. Muchísimas gracias a María Ángeles. Va a terminar el acto nuestros anfitriones. Fernando, yo lo único que quiero deciros es que, bueno, nosotros vamos a continuar con nuestras tertulias. La próxima tertulia ya la tenemos apalabrada, va a versar sobre las mentiras del 98, va a ser José María Manrique, un coronel retirado, historiador bastante versado en este tema. Ya os anunciaremos las fechas, será ya después de Navidad. Y de nuevo reiterar las gracias a la Fundación Herrera Oria. Y Fernando, cuando quieras. Sí, muchísimas gracias, Arturo. Bueno, muchas gracias, Alicia y María Ángeles, por la vuestra intervención. Muy brevemente, primero, pues, yo creo que es tiempo de minorías creativas, ¿no? Y aquí hay minorías creativas y aquí se han oído voces muy interesantes, y yo creo que lo malo de lo positivo de estas situaciones es que hay mucha gente que está reaccionando. Por esta casa pasan todos los días iniciativas de gente como vosotros, como los que están hoy aquí, como el grupo, el círculo que tú representas, Arturo, y como muchas otras personas que estamos aquí, que están conscientes de la situación es dura y están plantando batalla en ese sentido. Y yo quiero anunciar, simplemente quiero hacer mi segundo de propaganda. 2 eventos que vamos a hacer nosotros, la Fundación Cultural Ángel de Herrera, que creo que pueden ser de interés y que los quiero dar a conocer. Uno es la semana que viene, no en esta aula, sino en la Facultad de Humanidades nuestra, la Facultad de Humanidades de la Universidad CEU San Pablo, Comunicación y Humanidades, que es en la calle Juan 2310, 5 minutos andando de aquí, instalaciones nuevas además. Es un congreso internacional sobre Chesterton, el legado hispánico de Chesterton en el 150 aniversario de su nacimiento. Va a estar pues expertos, los mayores expertos de España, desde Enrique García Máiquez, que es el que lo coordina, Trapiello, Juan Manuel de Prada, el obispo José Ignacio Munilla, Sergio Antuñano, Salvador Antuñano, García Mesanza, en fin, de la gente más preparada en España sobre Chesterton y, digamos, su legado hispánico. Eso va a ser el 28 y 29, ¿verdad, Isabel? En la facultad de... Con entrar en herreraoria.es, que es el dominio de nuestra fundación, herreraoria.es, se puede ahí ver la información de este acto y todos los que tenemos. Y ahí se puede uno inscribir. Y luego, el día 10, cuando se ha hablado de un poco de las tendencias estas de los movimientos estos de la renuncia a la historia, al legado histórico, al indigenismo y tal, el indigenismo, pues me he acordado de la película Hispanidad, un canto de vida y esperanza, ¿no? No sé si todos la han visto, pero bueno, aunque la hayan visto, se puede volver a ver el día 10. Propiciamos nosotros bastantes visionados de la película. Pues el que no la haya visto o la quiera volver a ver, el día 10 de diciembre, aquí encima, en el aula de magna de esta universidad, la volvemos a poner y también habrá algún profesor o profesora, en este caso una profesora de catedrática de Historia de América, María Saavedra, estará para ser quizá alguien más, para un poco dirigir el coloquio. O sea, el día 10 de diciembre creo que será a las 6:30. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchas gracias y a ver si tomamos ese vino que nos habéis prometido. Ese vino.